Jesucristo dijo a sus discípulos: sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis a los demás, se os medirá. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. ¿En qué consiste una vida cristiana auténtica? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 26 de febrero, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos ubica hoy en la vida de una beata y su nombre es Piedad de la Cruz Ortiz Real. Es una beata, está en proceso de canonización. Los primeros siglos de la Iglesia Católica se tenía la costumbre de elegir los santos con una frase latina, es un latinaco, un aforismo pequeño, son dos palabras nomás, vox populi. Entonces hasta el siglo V como que eran aclamados los santos con eso, con una vox populi, aclamación popular, como que todos decían sí es santo, lo podemos comprobar, tiene las virtudes, y se declaraba santo. No había así como un proceso muy largo. Ya después del año 993 aparece la declaración de los santos directamente por los papas. Con el Papa Juan XV empieza la formalización de declarar las personas con un proceso de santidad. Después, entonces ya comienza a unas reglas para poder declarar un santo. Por eso ustedes escuchan, no todas las personas de todos los días son santos. Puede ser un venerable, puede ser un beato o puede ser un santo. Entonces los católicos aprendemos hoy 4 palabritas que existen para declarar a una persona santa. Un proceso que se llama canónico, donde alguien tiene que presentar ante la congregación para los santos en la Santa Sede de la Iglesia Católica y decir: vengo a presentar esto porque me parece que esta persona que ya murió es santa y fue santa y llevó una vida santa. Entonces empieza el primer pasito que se llama siervo de Dios. Ahí está la palabra primera, siervo de Dios. Es decir, es postular ante la Santa Sede e informarle sobre la vida de esta persona y sus virtudes. La sede lo declara siervo de Dios por la introducción del caso al proceso. Después se sigue haciendo investigaciones, se mandan delegados al país, se llevan pruebas. La persona va avanzando a venerable. Entonces la iglesia lo declara de siervo de Dios a venerable. Se sigue el proceso esperando un milagro del santo, algo que diga sí fue santo. Entonces viene el beato o la beata, el bienaventurado o la bienaventurada. Entonces ya llevamos 3 palabritas: siervo de Dios, venerable y beato. Y ya cuando aparece el milagro y se prueba suficientemente que sí llevó una vida santa, entonces se declara santo. Esas son las 4 palabritas para declarar en un proceso canónico a una persona santa: siervo de Dios, venerable, beato y santo. Hoy la Iglesia Católica nos ubica ante una beata, o sea que le falta un pasito. Se llama Piedad de la Cruz Ortiz Real
Y esa Piedad es una religiosa española que fundó la Congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1842, bautizada al día siguiente con el nombre de Tomasa. Se formó espiritualmente y humanamente en el Colegio de Loreto de la Sagrada Familia en Burdeos, ubicado en Valencia, España. Se destacó por el espíritu de oración, la dedicación para acoger a los pobres, a los ancianos y a los enfermos. Y llegó y se santificó, sirviéndole a las demás personas. Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. Una vida cristiana auténtica, ¿cómo puede ser? Válida la pregunta, ¿cómo vivir cristianamente la fe? ¿Cómo vivir una religión correctamente? Para que no caigamos en esa frase que el Papa Francisco ha repetido tantas veces en su ministerio pontifical. El Papa Francisco ha dicho, somos cristianos, pero nos comportamos como paganos. La cosa se pone seria. Ha repetido varias veces esa frase el Papa. Hoy vamos a aprender a ser cristianos para que no nos digan paganos. Vamos a aprender qué dice la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, cómo ser verdaderamente una persona auténticamente cristiana. Es un proceso, sí, de madurez, de conversión, de superación, de llegar a la conclusión que si para Dios todo es posible, ¿por qué es imposible para un ser humano que está con la ayuda y la gracia de Dios? No existe cristianismo sin misericordia y sin perdón. Ahí ya hay dos palabritas importantes para ser un buen católico. Una persona muy misericordiosa con los demás y una persona que perdona de corazón. Sería como más fácil vivir una religión sin tener que ver nada con los demás. Esa es una religión muy fácil. Dios propone como un termómetro para poder medir una religión. Ese termómetro que propone Dios es los afectos, los sentimientos, las palabras, los deseos, siempre y cuando se puedan evaluar en la manera como yo trato a los demás. Entonces esa será mi religión católica. La Biblia dice, en la medida con que usted mide a los demás, lo van a medir a usted. Algo así como ese aforismo latinoamericano que dice, el que escupe para arriba en la cara le cae. Entonces, la primera recomendación para vivir correctamente una religión es la misericordia y el perdón con los demás. No espere cosas buenas cuando usted no las hace. Dice la Biblia, el Hijo de Dios logró cumplir su misión gracias a que se conservó en su identidad. La puso a prueba y la propuso como medio de evaluación. Si yo no cumplo las obras de mi Padre, no me crean. Oigan a Jesucristo hablando. Imagínense usted un católico hablando en público o diciéndolo a los demás o presentándose en una red social y que diga, si yo no cumplo y no respeto y ustedes saben que yo tengo una lengua larga y hablo de todo el mundo, no me crean lo que estoy diciendo. Ahora vayamos a Jesucristo. Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan quedó escrito, si yo no cumplo las obras de mi Padre, pues no me crean. Pero si las cumplo, aunque no me crean por mí, créanle a las obras que yo hago de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Dice, problema arreglado. Si no me quieren creer a mí, créanle a las obras. Las personas se guían más por el actuar de las demás personas, no por la lengua. Entonces una persona debería evitar la lengua para que los demás le crean que es un buen cristiano, es un buen creyente, es un buen bautizado. La lengua no la necesita. Necesita esto, el capítulo 10 del Evangelio de San Juan.
Si no me creen a mí, créanle a las obras, a mi manera de ser. Ese soy yo como católico y ustedes ya me conocen y es mi manera de ser. El Papa Francisco enseña que la misericordia es el camino para ser un perfecto católico. La misericordia. Y el Papa tiene razón. La palabra misericordia es una palabra que en latín, la base, la raíz de esa palabrita es en latín. Miserere cordis, en latín. En español sería póngale el corazón a la miseria. En un aforismo así como latinoamericano, métase en los zapatos de los demás. Eso es misericordia, métase en los zapatos de la persona que usted tanto critica. Métase en los zapatos de esa personita que usted la ha dejado tan mal delante de la sociedad, que usted por toda parte habla mal de esa persona, le acabó perfectamente su vida y sus esperanzas de vivir. Esa es la palabrita misericordia. Oigan esa una sola palabra, miserere cordis, misericordia. Métase, es decir, póngale el corazón a la miseria, al dolor humano. Eso es lo que recomienda el Papa Francisco. Y el Papa dice que la perfección es el amor misericordioso. Sean perfectos significa ser misericordioso. Eso significa la misericordia se expresa en el perdón, dice el Papa Francisco. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El segundo movimiento del Papa dice es dar y se os dará. Con la medida que ustedes miden, serán medidos. Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Termina el Papa una audiencia papal, decía eso el Santo Padre Francisco, enseña que la misericordia es el excelente camino para la perfección en la religión católica. Si no me cree a mis palabras, créame a mi manera de ser y cómo trato a los demás. Esa es una buena religión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.